recordarte que todos los sábados a las 17 horas voy a estar concientizando distintos temas de salud acompañada de excelentes profesionales. Domingo se repite el programa a 17 horas. Lunes y jueves de 16 a 18 horas puedes escucharme por Radio LED FM. Nos vamos a un consejo profesional del doctor Federico Bianchi, médico ginecólogo oncólogo del Hospital Alemán, a ver qué nos dice. Buenas tardes, mi nombre es Federico Bianchi, soy el jefe de ginecología del Hospital Alemán de Buenos Aires. En esta oportunidad agradecemos nuevamente al programa de las tardes de PIN, ya que siempre concientiza con lo que son los controles ginecológicos. Y vamos ahora a decir qué es el Papá Nicolau. El Papá Nicolau es una citología, una toma de células del cuello uterino que la mujer a los 3 años, luego de iniciar relaciones sexuales, debe tomarse esa citología, especialmente antes de los 30. Este Papá Nicolau fue un citólogo que le dio este nombre a esta citología. Y obviamente después de los 30, vamos a hacer un Papá Nicolau, pero lo ideal es hacer un test de HPV, es decir, detectar el ADN del virus. El virus es el virus papiloma humano, VPH, que es el que infecta a la mujer y genera el cáncer de cuello uterino. Lo podemos detectar a través de esta toma o este test, en el cual va a detectar el ADN del virus y no podemos anticipar el daño que va a generar sobre el cuello del útero. Así que háganse los controles, vacunen a sus hijas y consulten con el ginecólogo todas sus dudas respecto al cáncer del cuello uterino y evacúen siempre que vayan todas las dudas respecto a esto. Les mando un fuerte abrazo y que tengan un muy buen día. Muchísimas gracias, doctor. Un beso enorme. Bien, vamos a concientizar sobre sarampión. El sarampión es una infección viral muy contagiosa que aparece con mayor frecuencia en niños. Hoy me visita la doctora Victoria Sánchez Frebler, médica infectóloga del Hospital Alemán. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien, ¿qué tan peligroso es el sarampión? Mira, el sarampión es una infección viral que durante muchísimos años en Argentina causó enorme cantidad de casos y, como vos bien dijiste, casos sobre todo en la población infantil donde se ven los casos de mayor gravedad. Nuestro país desde el 2020, desde muchísimo antes, sí, desde el 2000, tiene circulación libre de sarampión autóctono. Nosotros no volvimos a tener desde el 2000 casos autóctonos de sarampión. Y eso fue gracias a la enorme campaña de vacunación que, dentro de todas las cuestiones que hoy estamos tan complicados en salud, es una de las cosas que realmente siempre fueron muy positivas, y es que nuestro calendario de vacunación es excelente. Desde ese año no tenemos circulación local. Lo que de vez en cuando aparecen son casos extranjeros y casos importados de gente que ha viajado a otros países y ingresan a nuestro país durante ese periodo que nosotros llamamos de incubación, donde no hay síntomas, no nos damos cuenta, y después, a medida que aparecen los síntomas, empezamos a poder detectarlos. Bien, ¿cuándo se coloca la primera vacuna? ¿Edad? La edad de la colocación de la primera vacuna son 12 meses. ¿Sí? Es al año, exactamente. ¿En qué vacuna? En la triple viral. La triple viral. Que tiene rubiola, sarampión y paperas. ¿Sí? Seguramente todas las mamás la conocen. Sí. Es una de las primeras vacunas a virus vivo que recibe un chiquito. ¿Hay riesgo de contagiarse antes? ¿Y qué se hace en caso de que sí? Es excelente esto que vos estás planteando. ¿Sabes que estaba pensando? Digo, pero... A ver, en general... Y los cuidados que hay que tener. Exacto. Cuando nosotros elegimos vacunar, siempre yo trato de transmitir esto. No elegimos vacunar únicamente porque vamos a protegernos nosotros individualmente, sino que elegimos proteger a toda nuestra población más vulnerable. Los niños menores de 12 meses no tienen indicación de vacunas a virus vivo atenuado, porque su sistema inmunológico no está del todo preparado para recibirlas. Entonces, ¿cómo cuidamos a esos chicos antes de que ellos puedan recibir la vacuna, estando todo el resto de la población vacunada? Esa es la mejor forma. Es como si creáramos una especie de capa de protección para ese niño. Y sí, por supuesto que existe riesgo de que se contagiara antes, y ahí es donde vamos a ver las peores manifestaciones, ¿sí? Por eso es tan importante que no solo la vacunación esté dada en el sector pediátrico, sino también en el sector adulto.
Bien, síntomas. A ver, ¿y las etapas del sarampión? Bueno, el sarampión, como toda infección viral, tiene una primera etapa que va a ser el periodo de incubación, ¿sí? Que puede llegar hasta durar hasta 14 días, es largo, Es un montón. pero puede entre 10 y 14 días donde uno no tiene manifestaciones clínicas, uno adquiere la infección pero no tiene manifestaciones clínicas. Después de ese periodo comienza un periodo como toda infección viral, con cuadro en general de fiebre, y van a empezar a aparecer manchitas muy características que comienzan en la cara y en la boca, como si fuera un sarpullido. En la boca se llaman manchas de Koplik, son unas manchitas blancas que en el centro tienen unos centros rojitos o también a veces azulados, y ese rash empieza a distribuirse desde la cara hacia los extremos, ¿sí? En el tronco y por último en los miembros inferiores y superiores. Además de ese rash, que es muy característico, vamos a tener lo que se llama el triple catarro, ¿sí? Vamos a tener conjuntivitis, vamos a tener rinitis y vamos a tener faringitis. Si nosotros tenemos todo ese cuadro entero, vamos a tener que sospechar sarampión, y el sarampión es una enfermedad de denuncia obligatoria porque no tenemos casos autóctonos. Entonces, apenas uno lo encuentra, lo sospecha, tiene que denunciarlo. Bien, ¿se hace una segunda aplicación de la vacuna? ¿Cuándo? Sí, exactamente. Entre los 5 y los 6 años, si es lo que está establecido en nuestro país, y yo no recuerdo mal, siempre digo que no soy pediatra y esas cosas me las voy olvidando, pero es a los 5 años. ¿Qué pasa con la población adulta? ¿Qué hacemos nosotros los médicos que vemos pacientes adultos? En general, después de muchos años, sucede que muchas veces los anticuerpos los empezamos a perder. Por eso, ustedes por ahí tal vez recuerdan que hubo campañas, ¿sí?, de vacunación de adultos de sarampión, rubiola y demás. ¿Qué se busca con eso? Reforzar la inmunidad de la población adulta. Excelente. Entonces, a los adultos muchas veces tenemos dos opciones. Si ya pasaron muchos años, uno puede volver a revacunarlos, o lo ideal es testear los anticuerpos. Si tenemos anticuerpos positivos, no hace falta, y si vemos que los perdieron, damos una dosis de refuerzo. Excelente. ¿Es peligroso el sarampión en los adultos? Es menos peligroso que en los niños, pero igual, con no deja de ser pensemos una infección. que exactamente es una enfermedad viral que puede tener complicaciones, ¿sí? ¿Cuáles? Las complicaciones pueden ser muy variadas, pueden ir desde la otitis, desde la neumonitis, o sea, una neumonía viral, la encefalitis, ¿sí? La realidad es que complicaciones importantes. Y cuanto menos y cuanto más comprometido nuestro sistema inmune está, más riesgo de que existan esas complicaciones. Bien, ¿se puede confundir con otra enfermedad, por ejemplo, una alergia? O sea, ¿se lo puede confundir? ¿Pasa? No, depende. A ver, la realidad es que es diferente porque en la alergia no tenemos fiebre. No, pero a veces dice que puede pensar que por ahí es un brote alérgico. Exacto. Siempre que tengamos fiebre, que es un síntoma, un signo muy característico. ¿Sí o sí aparece la fiebre en el sarampión? La fiebre sí, es un signo muy frecuente. Sí. Entonces la realidad es que eso en general obliga a la consulta. Si vemos fiebre y empezamos a ver ronchas, conviene consultar siempre. Es una alerta. ¿Qué hacemos con las familias que no vacunan a sus hijos y en caso de que se contagien sarampión? ¿Qué tan peligroso puede ser? ¿Se puede dar la vacuna? A ver, yo siempre trato de transmitir esto con respecto a aquellas personas que deciden no vacunar a sus hijos. La realidad es que en Argentina la vacunación es obligatoria. Y no es, digamos, y acá tiene que ver el bien colectivo, ¿no? Lo que yo hablaba antes. Uno elige vacunar porque elige proteger a quienes son más débiles. Totalmente. Siempre pongo el mismo ejemplo. Si nosotros tenemos un chiquito que va al jardín, que tiene un grado de inmunosupresión muy importante porque, por ejemplo, está recibiendo quimioterapia o un trasplante, etcétera. ¿Qué manera tengo de proteger a ese chico que no puede recibir la vacuna contra el sarampión porque está contraindicada en personas que tienen defensas muy bajitas? Sí. ¿De qué manera lo protejo yo? Vacunando a todo el resto. Si un chiquito que es sano se contagia sarampión, no tiene síntomas y contagia a ese chiquito, la realidad es que exactamente las consecuencias pueden ser muy graves, tremendas. Entonces, siempre yo trato de transmitir eso a los papás. No tiene que ver con proteger a tu hijo. Tu hijo es sano, a lo mejor no le va a pasar nada. Es lo más probable es que no le pase nada. Pero tenemos que tener una conciencia un poco más colectiva y proteger a aquellos que más lo necesitan. Bien, ¿por qué pensás que hay familias que deciden no vacunar a sus hijos? ¿Qué podemos hacer para que entiendan que es
necesario? A ver, yo creo que hay muchos mitos. Algunos están basados en algunos estudios que han surgido hace muchos años acerca de la asociación entre la vacunación y el autismo. Ese artículo fue muy famoso. Sabes que sí, a partir de ahí se empezó a dejar de vacunar en muchos sectores de la población. Y como yo siempre les digo a todas las personas con las que charlo en el consultorio. Claro, ahí están, ¿ves? Las lesiones. Exactamente. Cualquier intervención tiene un riesgo. Tomar una aspirina tiene un riesgo. Darse una vacuna tiene un riesgo. Todo tiene riesgo. Cruzar la calle tiene un riesgo. Sí. El tema es que nosotros tenemos que poner en la balanza a qué nos exponemos si no nos vacunamos y a qué nos exponemos cuando nos vacunamos. Hay que vacunarse y hay que seguir todo lo que es el calendario en lo posible. Aparte, primero para proteger los chiquitos, o sea, nuestros hijos, y después para proteger también, ¿no? Los otros niños. ¿Dónde se aloja el virus? El virus en general, digamos, el lugar a donde uno va a contagiar es la vía aérea superior, ¿sí? O sea, uno contagia, igual que como contagia el COVID, se transmite, con las gotitas con las que uno habla. Claro. La diferencia con otras infecciones es que esas gotitas, nosotros cuando hablamos, sacamos dos tipos de gotitas grandes y gotitas pequeñas que llamamos aerosoles. Las gotitas grandes son aquellas que enseguida caen, no las vemos y enseguida caen. Y los aerosoles se mantienen en el ambiente. Y se mantienen alrededor de 1 hora en el ambiente. Con lo cual, si yo tengo sarampión, estoy acá charlando con vos, me voy, pero hablé un montón, porque yo hablo mucho. Y viene... bueno, peor, me venís acá y no me hablás, me embole. Y viene un segundo invitado. Me arruinás el programa. Siempre tiramos una, ¿eh? Pues ya nos conocés. Pero está bueno, descontracturemos un poco. Pero la realidad es que si yo vengo y la siguiente invitada... Ahí acabo de estornudar, un lío. No, eso es listo. Ya está, lío. Pero aunque se lave las manos, no toque nada. Sin embargo, esos aerosoles van a estar en el ambiente durante 1 hora, ¿sí? Y sobre superficies van a estar muchísimo tiempo. Totalmente. Y el índice de contagio es altísimo. El 90% de las personas que toman contacto con estas gotitas se va a contagiar indefectiblemente si no tiene vacuna. ¿Me puedes ayudar a algo? Cuando la persona estornuda, ¿le podemos pedir que se tape? Sí. ¿Puedes decirlo a cámara, por favor? Sí, totalmente. No, pero esto es real, ¿eh? Y aparte de higiénico, ¿sabes por qué? Más cuando hay chiquitos. Tose, estornuda. ¿Me lo puedes decir? Lo importante de que es... No sé cuál es tu cámara, pero por favor, necesito que lo diga la médica infectóloga para que... Por favor, siempre que vamos a estornudar, intentemos cubrirnos nuestra nariz y nuestra boca, en lo posible con el pliegue del codo, ¿sí? Para no tomar contacto nuestras manitos con aquellas secreciones que salen de nuestra boca, de esta manera, y vamos a hacerlo un bien a todos. ¿Sabes que acabamos de dar un mensaje muy importante? Sí, porque muchas veces la gente estornuda y vos decís, ¿por qué todo? ¿No es cierto? Aprendimos en el COVID bastante igual. Después nos vamos olvidando. Pero sí, no, pero por favor lo pido, sobre todo cuando hay chiquitos también. Bien, factores de riesgo, ¿no? Porque pienso, digo, bueno, ese chiquito tiene la vacuna, pero ¿se puede volver a contagiar? Por ejemplo, si viaja a algún lado, a ver, háblame de eso, de los viajes. A ver, la vacunación para sarampión tiene cerca de un 97% de eficacia, es extremadamente eficaz. Sí. Y lo que sucede es que en caso de contagio, lo más probable es que lo que esa persona curse sea una enfermedad leve, no sea una enfermedad severa. Por eso la vacunación no siempre evita la enfermedad, pero lo que hace muchas veces es evitar esa infección severa. Así que sí, los viajes a lugares donde es endémico el sarampión es un factor de riesgo. Es un factor de riesgo. ¿Cómo cuidamos las lesiones? Las lesiones, como todas las lesiones... Porque aparte pican, ¿no? A ver, contame. Pican, molestan, se pueden sobreinfectar. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que tener en cuenta? Son lesiones que es como si rompiéramos la primera barrera de la piel, ¿sí? Porque esas lesiones rompen esa barrera, que es una barrera de defensa nuestra. La piel nuestra está llena de bacterias. Yo siempre digo que somos como un microcosmos de microorganismos. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que tratar de hacer? Mantenerla limpia, seca, evitar rascarnos, tener las uñitas bien cortas, sobre todo a los chiquitos, uñas cortas. Mirá, ahí se ven las lesiones, fíjate, ya deben doler, mirá. Sí, y pican, duelen. La verdad es que sí. ¿Ves? Pero voy a hablar con una dermatóloga también, sería qué bueno, ¿no? Sí, incorporamos una dermatóloga también. Por supuesto. ¿Aconsejás jabón neutro? Jabón neutro, secar así, de esta forma. Ajá.
¿sí? De esta forma. Sí, viste que hay madres a veces que Un poco refregan, dice, ¿por qué tan fuerte? no Si hace le podés falta. secar más despacio. Hoy estoy tirando. ¿No? Hoy le está dando a todas las madres. Sí, ¿no? ¿Por qué rayamos la piel si la podemos Sí. hacer como pomponcito, ¿no? Con Exacto. cuidado. Lo digo en serio. Sí, por supuesto, eso lesiona mucho menos. O sea, exactamente podemos irritar menos la piel. Jabón neutro, crema hidratante. Crema hidratante después, secado suave y baño cortito para que la piel No no se caliente, amase. sino tibia. Tibio y corto, no tan largo. ¿La infección cuánto tiempo dura? El periodo de estado, o sea, A estas ver, lesiones suelen durar cerca de una semana. No se da absolutamente nada, nada. Nada. Solamente... Las infecciones virales se van, la mayoría de ellas, gracias a nuestro sistema inmunológico. Es importante tener un buen sistema inmune, ¿no? Un niño, Exacto. un adolescente bien alimentado. Exacto. Doctora, muchísimas gracias. Siempre- Gracias, como le dimos siempre. hoy hicimos lío un poquito, ¿o no? poquito. Un poquito, pero está bien. Por favor, pido eso, ¿eh? Y los niños, tratar de secarlos con más suavidad, ¿no? A veces ves que están las madres raspando. Se van a enojar conmigo. Nos vamos a un corte y ya volvemos. Dale.